Buenas, buenas, mis estimados compañeros. Mario, qué placer, don José Luis, nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes esta tertulia amena referente al tema de Alcohólicos Anónimos. Hoy, no sé qué les parece si hablamos un poquitico con base al capítulo quinto del Libro Azul, específicamente del egoísmo, que conforme a la definición del libro Alcohólicos Anónimos, dice que egoísmo es concentración en sí mismo. Aquí estamos buscando una definición de Alcohólicos Anónimos. Dice concentración en sí mismo. Y ahí mismo el libro azul va más allá. Incluso dice que el egoísmo es la raíz de todas nuestras dificultades. ¿Qué opina usted, Marito? Sí, sí. Ahí la raíz de todos los defectos de carácter, ¿verdad? Que nos han acompañado durante nuestra actividad alcohólica. La raíz del temor, la raíz de, bueno, todos los defectos. Pero basándonos en esa, o basándome en esa definición de concentración en sí mismo, eh, para mí en los inicios, fue un término que me costó mucho entenderlo, hasta que un día un compañero me dijo, Mario, ¿usted cómo se relaciona usted con su esposa, sus hijos, sus papás? ¿Usted conoce lo que ellos están viviendo, sus problemas de salud? Vos tenés hijos en el colegio. En ese entonces mis hijos estaban en el colegio y otros estaban empezando la escuela. Y me dice, ¿usted está enterado de las situaciones que pasan en los centros educativos? Y le digo, no, usted sabe que no, la verdad que usted me pregunta ahora, y me puse a pensar y llegué a la conclusión de que sí, que yo llegaba a la casa, primeras veces entrando en que llegaba temprano a cenar, a las 6 de la tarde cenábamos, y la familia hablaba de asuntos del colegio, de la escuela, incluso hasta de novelas, y yo no sabía qué decir, porque yo la verdad no estaba enterado de nada, yo no sabía ni qué pasaba con mis hijos, yo vivía ausente, y eso fue al inicio, pero le puedo decir que todavía hoy día, yo estaba en aquel entonces demasiado concentrado en mí mismo, ¿verdad? Claro que sí, estaba tratando de dejar de beber, había una razón para la que estuviera muy concentrado, pero también en el pasado, en toda la vida de actividad alcohólica, fue lo mismo. Y hoy día ya con muchos años en no dejo de pecar en ese sentido, pero antes de contar otras experiencias, quisiera que José nos dijera algo al respecto. José. Saludo de Año Nuevo a todos. Por primera vez estamos presentes en este podcast, deseándoles lo mejor. Este es un tema que a mí particularmente se me ha dado mucho en este proceso de ir descubriendo el camino correcto para la recuperación, que es el camino que me plantea Alcohólicos Anónimos a través de los pasos. Porque hay rasgos de mi personalidad que están claramente marcados en situaciones muy particulares, y Alcohólicos Anónimos me señala el egoísmo, sí, como la piedra angular de todos mis padecimientos. Es aquí, a partir de aquí, de donde nace todas mis desórdenes, y a mí eso me golpeó muchísimo. Yo recuerdo cuando yo comencé a trabajar con mi padrino de pasos este tema, y me decía, mira, es que no solo es el olvido a los demás, no solo es que no consideres a tu familia o que no te apropies de la vida con responsabilidad de tu entorno, sino que para vos solo existe vos, pero tus resentimientos son producto de ese egocentrismo, me decía. Porque para vos solo vos sentís, solo vos sufrís, solo a vos te ha dolido. ¿Ah? Y eso es algo que usted tiene que ir derribando. Ese manejo del yo, qué complicado para mí, Mario, ha sido realmente difícil. Es un proceso de desinflar el ego, porque ese ego que naturalmente requerimos, porque el ser humano sin ego no existe, no tiene posibilidad de existir. ¿Okay? Llevarlo a esa justa medida, llevarlo a una dimensión correcta para que sea el disparador de una acción de vida normal, sana, sin esos excesos. Qué complicado. A mí se me ha dificultado muchísimo. El trabajo de pasos ha sido para mí el punto fundamental en poder ir desinflando ese ego para llevarlo a esa justa medida.
¿Y cuál es la justa medida? ¿Cuál es la justa medida? Porque a veces también nos gusta, ¿verdad? Nos gusta la alabanza, nos gusta el reconocimiento excesivo, nos sentimos complacidos, ¿verdad? De que se me diga, sos esto, sos lo otro, qué grande, qué manera tan extraordinaria de desarrollar las cosas, o sea, y eso lo buscamos, ¿verdad? Ese equilibrio justo de lo que yo realmente soy, ese manejo del yo adecuado, es lo que me permite el proceso de los pasos. Yo solo pude encontrarme ahí. En ese proceso, Oscar Mario, que para mí ha sido realmente muy difícil. Por eso es que Alcohólicos Anónimos, sí, es un programa simple, pero no es sencillo, por lo menos en mi ejercicio práctico, ¿verdad? Y es que el egoísmo se considera el yo, digamos, en el caso de Oscar, como el centro de todo. Esa es la filosofía del egoísmo, la concentración en sí mismo. Y eso permea todas las facetas de nuestra vida, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel grupal. Ya en Alcohólicos Anónimos, cuando uno llega a una agrupación de Alcohólicos Anónimos, el programa a mí me encausa y me dice que yo tengo que librarme de ese egoísmo. Y exclama, tiene que hacerlo o lo mata, o me mata. Entonces la filosofía de Alcohólicos Anónimos, poco a poco empieza uno en una carrera o en un viaje a desprenderse de ese centro del universo, a creerse uno el centro del universo, y empieza uno, los primeros pasos los empieza a dar en el grupo, cuando ya uno empieza a formar parte de un grupo, cuando ya uno tiene sentido de pertenencia, ya usted se da cuenta que no está solo, ya usted se da cuenta que tiene que amoldarse a principios espirituales también en la primera tradición para tener esa unidad con los demás compañeros. Entonces, de nada me sirve a mí, porque o sea, la filosofía de vida que yo tanto me gloría no me sirvió de nada en cuanto al alcohol. O sea, esa filosofía de verme el yo como el Dios de mi propio universo no me sirvió de nada, porque más bien fue una desgracia total y rotunda. Yo me acuerdo que todo lo que el eje mío de vida era para satisfacer todos mis deseos. Primero la parte material. Yo quería hacer plata para satisfacer ya mi otro deseo, que era el instinto sexual desbordado. Y era todo el yo. Nunca me daba por pensar en los demás, en mi pareja, en la familia, en mis compañeros de trabajo. Y eso realmente me costó muy caro, porque al final de cuentas mi vida fue una total desgracia. Entonces Alcohólicos Anónimos me dice que yo tengo que amoldarme a esta nueva perspectiva. La reflexión de antier del 15 de enero, en el comentario, decía que yo tengo hoy la opción de pasar del egoísmo a la generosidad. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo abrir esa nueva llave de paso para desprenderme del egoísmo hacia una nueva vida de desprendimiento en el programa? Sí, a todas las cualidades espirituales, a la comprensión, a la tolerancia, ¿verdad? Pero desprenderse totalmente del egoísmo, yo lo veo un trabajo muy duro, ¿verdad? Porque decía Thibaut, un amigo de Alcohólicos Anónimos en sus inicios, un psiquiatra, ¿verdad? Y tiene ahí un escrito, ahí llega la mayoría, que se llama El efecto terapéutico de Alcohólicos Anónimos. Decía él que el ego crece independientemente de la conciencia de uno, y que el gran efecto de la reunión de Alcohólicos Anónimos es que uno, por más grandilocuente que se crea en la calle, cuando llega y cruza el umbral de un grupo de viaje, el ego se baja, porque uno empieza a pensar, yo estoy aquí porque tengo problemas, yo soy alcohólico, no he podido resolver esto, necesito la ayuda de otras personas, ¿verdad? Necesito el grupo, necesito el programa, etcétera. Pero aún así, vea, un día esto fue una reunión, un aniversario de un grupo, y empecé a oír a los compañeros ahí hablar, ¿verdad? Y yo empecé a pensar para mis adentros, si me hubieran dado la palabra a mí, yo hubiera enfocado las cosas de otra manera, ya, imagínense. Y resulta que llaman a alguien del grupo donde yo pertenezco, y de ahí me quedé como clavado en la silla, no me paré. Se paró otro, y entonces dije, ese no va a decir lo que yo hubiera dicho, dije yo. Y el hombre, ¿verdad?, habló y todo, y yo seguí en esa necesidad de criticar a la gente que estaba hablando, en lugar de escuchar y ver qué podía recibir. Y no va habiendo un tiempo extra, porque la comida no llegó a tiempo.
Entonces invitaron a un compañero, el compañero declinó y uno dijo ahí, hey, que sea Mario. Y yo, hey, me pulsearon tanto que me paré. Y cuando me paré y me subí, no hallaba qué decir. Tanto había hecho, tanto había pensado lo que había que decir correcto ahí, que cuando me tocó a mí, no supe qué decir. Entonces viera que me trabé y di vueltas y vueltas. Yo mismo me di cuenta que estaba como desorientado, perdido, ¿verdad? Y bueno, pero después lo analicé y me sentí mal en un momento, pero después dije yo, bueno, es que son los resabios todavía, que quedan a pesar de los años, ¿verdad? De uno leer y releer y practicar y ser apadrinado y tener guía espiritual y todo. Siempre está esa tendencia y como yo tengo que decirlo, yo he leído, yo conozco toda la literatura de Alcohólicos Anónimos, pero eso no quiere decir que yo sea la persona que mejor ha entendido. Y eso es lo que muchas veces me ha faltado, ¿verdad? Ese grado de humildad para lograr eso que decía José, cómo buscar la justa medida del yo. Porque yo sin el yo, no existo, ¿verdad? Ni siquiera preservaría la vida, ¿verdad? Entonces, no sé, José, ¿qué pensás? Mario, qué interesante, qué interesante. Yo hice un esfuerzo inicial muy fuerte para descubrir, por lo menos tener clarito los disparadores de mi ego. Que en cada uno pueden ser diferentes. O sea, yo por lo menos tenía una carga de resentimientos, pero esa carga de resentimientos eran muchos originados por temores, profundos temores que traía. Y ese era un disparador del ego, del egocentrismo mío. Y me ha costado controlarlo. Lo he identificado, pero el control de eso, la acción, porque ese grado de humildad que vos decís, Mario, que se requiere para los alcohólicos en todos los actos de su vida. Alcohólicos Anónimos me lo plantea a mí como un despertar espiritual. En todas las acciones de mi vida, pero que es un acto de humildad permanente. Ese despertar espiritual es un acto de humildad. No es sencillo cuando tenemos esos resabios. Por ejemplo, de personalidad. Yo fui antisocial muchísimo tiempo, me costó socializar, porque fui formado de una manera tal que no me hicieron parte de un ejercicio de manifestación amplia con personas. Entonces era una infancia, una niñez muy metido en mí mismo, muy concentrado en mí mismo. Y eso se disparó después. Cuando tomé la primera copa, fue abrir la puerta. Eso me hizo libre. Pero el egoísmo estaba ahí, esa formación que venía desde la niñez me seguía afectando. Traumas profundos que tenía de formación, que dispararon en mí ese exceso de concentración en mí mismo. Vos ponías el ejemplo de eso que te pasó en esa reunión. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando estaba en la universidad. Yo escuchaba una exposición de cualquiera que le tocara exponer un tema y yo para mis adentros decía, no estoy aprendiendo nada, este tipo no sabe lo que está diciendo. Así lo leyera textualmente de un libro, porque era mi sobredimensión de mí mismo. Esa sobredimensión que yo la usaba como un mecanismo de defensa ante todos los miedos que tenía. Esa sobredimensión de mí mismo me ayudó muchísimas veces a poder superar soledades, que en el alcohólico es muy marcado. Entonces, el tener claro esos disparadores para mí fue importante. La píldora no ha sido sencilla. La medicina no ha sido fácil, ¿verdad? Porque ese desinflamiento que me producen a mí los pasos, ese desinflamiento del ego que me producen los pasos, no a todos nos gusta. No todos nos sentimos cómodos ahí. Y rechazamos los pasos, incluso rechazamos el apadrinamiento, porque el egocentrismo nos hace decir, ¿quién me va a enseñar a mí? ¿Para qué buscarme un padrino? Una vez escuché yo en un grupo decir a alguien que se apadrinaba con Dios. Y yo recuerdo que le dije yo, bueno, ¿y Dios cuando bebió guaro? Porque hasta en eso, Mario, el ego del alcohólico le juega malísimas pasadas. Esa falta de humildad, primero para reconocer su impotencia. Hay un rechazo del ego hacia la impotencia. Nuestro ego se revela, todos nuestros instintos se revelan, dice el primer paso. Y ahí hay un rechazo absoluto, que es una manifestación del ego. ¿Okay? Igual para la búsqueda de la ayuda, ¿no?
Ese proceso no es nada sencillo, Oscar, por lo menos desde mi experiencia, ¿verdad? Desde mi vivencia en el programa. El rol y el papel que tienen los compañeros también, ya cuando pertenecemos a un grupo de Alcohólicos Anónimos, es fundamental porque ellos al principio son los que empiezan a trabajar en ese egocentrismo. Nosotros son los que nos empiezan a llevar, los que empiezan en función de los principios, de las tradiciones. Los principios de Alcohólicos Anónimos son ego reductores. Me van poco a poco diluyendo ese egoísmo si yo me someto evidentemente pues al programa de Alcohólicos Anónimos. Ahora, hay tres cosas que se parecen pero que no es lo mismo, y también hay que hablarlo. El ego es una cosa, egoísmo es otra cosa y egocentrismo es otra cosa. Ay, qué interesante, porque se parecen y a veces uno tiende mucho a confundirlas. Porque el ego tiene que ver con la identidad, es la imagen, es el sentido del yo, cómo yo me concibo. Entonces, por ejemplo, si soy una persona que practico los principios espirituales de Alcohólicos Anónimos, soy una persona que trabaja en el grupo, que trabaja llevando el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo, ¿no? En el paso 12, en la quinta tradición, mi ego va a ir en función de esa filosofía. Entonces mi ego no, está bien, está en su justa medida. El ego sí, es intrínseco del ser humano. Y el ego por sí mismo no es malo, que muchas veces se piensa, es que el ego es... No, depende de la filosofía. Entonces, ahora sí, una cosa es el ego, otra cosa es el egoísmo, que Alcohólicos Anónimos lo define. Dice que el egoísmo es la concentración en sí mismo, que yo soy el Dios de mi propio universo. Y ahora sí, egocentrismo es la filosofía que tiene que ver que se concibe el yo como el centro de todo. Oscar se concibe en el centro de todo. Y Alcohólicos Anónimos lo dice, el alcohólico es como un actor que prepara las luces, el escenario, el ballet, los actores, y que él quiere que esa función o esa obra o esa película de su vida sea como él dice. Él quiere ser el director y quiere ser el actor y quiere ser todo. Entonces el programa es quien al final de cuentas me empieza a hacer ese trabajo. Incluso ya desde el primer paso, Mario dice que el alcohólico típico, egocéntrico, o sea, típico, que abunda, o sea, que es algo muy natural en nuestra personalidad, ser egocéntrico, ¿verdad? Entonces, dice, no le gusta esta filosofía de vida a menos que tenga que hacerla para salvar su vida. Por eso es que entonces hemos adoptado los pasos en Alcohólicos Anónimos, porque entendimos cuál es la raíz de nuestras dificultades, y hoy que el tema precisamente es eso, es el egoísmo. Entonces yo ahora sí, permítasenos hablar un poquitico ya más, cómo vamos ya ahora sí poco a poco saliéndonos de ese egocentrismo, de ese egoísmo. Y ya yo empiezo entonces a practicar la filosofía de Alcohólicos Anónimos desde un punto de vista, Mario, más desde la acción y más desde el punto de vista espiritual de Alcohólicos Anónimos. Es que para desprenderse de eso hay que sacrificarse, requiere sacrificio, ¿no? En un inicio, o antes de entrar a mí me decían que si yo podía moderar mi manera de ver, y yo decía que sí. Eso que dice el Jaffa, el uso y el abuso, eso era algo que sí me gustaba a mí escucharlo. Yo decía, sí, yo abuso, mañana puedo equilibrar el abuso y puedo seguir usando. Esa es la filosofía del Jaffa. Valga el anuncio para el Jaffa. Pero en realidad eso a mí no me sirvió. Yo pensaba que yo podía controlarlo. Así entré a Alcohólicos Anónimos, pensando que yo podía controlar mi manera de beber. Y la realidad me dijo, no, usted no puede, solo no puede, necesita ayuda, sí, necesita el grupo, necesita el programa de necesita de un padrino. Es decir, no puede solo, no ha podido. Esa es la historia de la vida de todo alcohólico, que solo no ha podido. Pero en ese término del inicio no es lo mismo de cuando usted va conociendo ya los principios espirituales. Claro que uno es egoísta cuando uno no comparte la experiencia que uno ha vivido y la modifica para sentirse mejor. Es decir, poner, como puso Bill en los 12 pasos, poner la carne en el asador, como le gusta a mucha gente decir, ¿verdad? No es un asunto fácil, hay que sacrificar mucho el yo. ¿Por qué? Porque es muy fregado exponerse totalmente, ¿verdad?, al escarnio público. De ahí, es fácil verlo desde un punto de vista teórico, pero cuando, digamos, en el grupo le dicen a uno, vea, nosotros sabemos que usted habla muy bien, nos gustaría que en la reunión abierta usted hablara, pero la verdad que usted siempre ha hablado, ¿qué le parece si buscamos otro compañero? Eso me dijeron a mí, yo sí estoy de acuerdo.
Claro, uno dice estoy de acuerdo, pero adentro hay un dolorrillo, puta, ya me están dejando a mí, me empiezan a dejar de ladito, ya me empiezan a dejar de ladito. Eso no lo externa uno, porque si yo lo externara, yo me voy a sentir mal conmigo mismo. No tengo la capacidad para dejarme ver cómo debe ser. Si ya estamos llegando al final, entonces tenemos que compartir los últimos minutos. Mario, vos hacías referencia a Thibaut, al artículo que publica Thibaut, que está en lenguaje, en A llega a mayor edad, perdón, que llega a mayor edad, y en donde habla de esa característica de personalidad que tenemos que disolver, egocéntrico, narcisista. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Es que para un alcohólico no es fácil, entendiendo que si tengo una enfermedad del yo, o sea, si mi yo está enfermo, porque es lo que pasa, mis condiciones, mis características del yo, mi concepción del yo, están enfermas, ¿okay? No puedo seguir en el yo, no puedo seguir ahí, la solución tengo que buscarla en comunidad. Y es en donde Alcohólicos Anónimos comienza a hacer su acción. Primero me plantea una acción en comunidad, a través del grupo, una acción de comunidad a través de un padrino, una acción en comunidad a través de los pasos, para que yo pueda ir superando esa profunda enfermedad del yo. ¿Okay? Y yo lo veo así, estoy enfermo. O sea, cuando Alcohólicos Anónimos me plantea a mí la posibilidad de un despertar espiritual, es decir, la posibilidad de que dentro de mí nazca una nueva forma de vivir, no la que tenía acostumbrada, no la que había ejercido por años, no la que me había llevado a la desgracia, sino que de mí tiene que nacer una nueva forma de vivir, una vida feliz y útil que logre alcanzar, despertar espiritual, paso 12, ¿okay? Y además de eso me presenta otros elementos del programa, el servicio, por ejemplo, para ir desinflando ese ego, para ir atacando ese yo, llevar el mensaje a otro alcohólico que aún sufre. Acciones prácticas del programa, que están ahí, que me las brinda día a día, ¿verdad? Y que yo tengo que realmente accionar, porque si nos quedamos en la teoría, teorizar sobre Alcohólicos Anónimos es muy sencillo, muy fácil, pero la práctica de Alcohólicos Anónimos yo la voy a desarrollar, básicamente, en los pasos de Alcohólicos Anónimos, en mi vida en comunidad, compartiendo con otros, a través de los grupos, a través de llevar el mensaje, a través del servicio, que es mi vida en comunidad en Alcohólicos Anónimos, y es la única manera en que yo puedo atender realmente esa enfermedad del yo, Oscar. Por lo menos lo veo así, a mí es como me ha servido. Estimados compañeros, yo creo que ya el tiempo nos apremia, pero sintetizando un poco, yo creo que estamos de acuerdo que son los 36 principios, los 3 legados: recuperación, unidad y servicio, los que ayudan a nosotros de desprendernos de ese egoísmo y ya pasar a la filosofía espiritual de Alcohólicos Anónimos. Empezamos con el capítulo 5 del Libro Azul. Yo quisiera terminar con un estribillo del Libro Azul que Bill dice, bueno, esta es la clave, esta es la piedra por donde pasamos al nuevo arco de la libertad, cómo nos desprendemos del egocentrismo. Y Bill lo dice así en el Libro Azul. Dice, después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, Dios iba a ser nuestro director. Es el jefe, nosotros sus agentes. Él es el padre, nosotros sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Ha sido un placer compartir nuevamente con ustedes. Así cerramos este tema del egocentrismo. Hasta una próxima ocasión. Gracias.